respuesta que nos da los cálculos que nosotros necesitamos, los números que nosotros necesitamos, el efectivo que nosotros necesitamos, los hijos que necesitamos, el ADN que necesitamos, el apellido que necesitamos, porque el que abre puerta es Él, el que la cierra es Él. Y la Biblia toma tiempo y espacio para decir que cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Estoy feliz de que tú seas parte de esta familia. Hoy estoy acompañada de una gran mujer de Dios que sé que va a bendecir mucho su vida a través de las palabras y la experiencia que el Espíritu Santo le ha permitido tener. Yo voy a permitirle que ella se esté presentando a la audiencia. Dios le bendiga, amada pastora. Amén, Madeline. Dios te bendiga a ti. Dios bendiga a cada uno de los muchachos de aquí, de este lugar, de esta plataforma. Amén. A todos, a los que están viéndonos en esta hora. Amén. Estamos agradecidos del Señor de que usted esté aquí con nosotros siendo parte de esto. Pastora, hoy tenemos un contenido bien especial y queremos que usted comience a desarrollarlo. Amén. Amén, amén. Vengo muy contenta, llena de expectativa, fresca de parte de Dios. Cuando Dios trae un tema, trae una nueva frescura en las revelaciones de su mensaje, para los tiempos que estamos viviendo, pues hay que sacarle provecho. Así amén. Vamos a estar leyendo en el Salmo 19, que todos conocemos lo lindo que es ese salmo que nos habla de las obras y la palabra de Dios. Entonces venimos con un tema: cuando Dios calla, su silencio habla, por el hecho de que muchas personas que están pasando por proceso, lo hemos oído, lo hemos escuchado decir que Dios guardó silencio, que Dios no les responde, que Dios está callado con él. Y hemos visto personas que se han desesperado. En el silencio de Dios nos podemos desesperar, porque verdaderamente eso es lo que buscamos, respuesta en Dios. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Si habla o no habla, vamos a ver que sea la Biblia que nos los diga. Amén. Vamos a leer el Salmo 19. Dice específicamente, yo voy a hablar del 3 y del 4, pero voy a leer desde arriba. Dice: en el nombre poderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: los cielos cuentan la gloria de Jehová, de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y dice el 3 y el 4, donde yo me he instalado a hacer la investigación: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta los extremos del mundo sus palabras. Pareciera ser una contradicción. Y en esa contradicción, lo que parece ser contradicción verdaderamente es la veracidad de Dios, la fuerza de Dios, todo lo que es en su potencialidad Dios, en su carácter, en su divinidad, Dios hablándonos a nosotros. Y queremos ver en esta tarde, para que muchas personas entiendan que cuando Dios está guardando silencio, nosotros tenemos que tener el oído preparado. Cuando no estamos escuchando voz de Dios, tenemos que tener el oído preparado, porque ahí es cuando Dios más está hablando. Hay un lenguaje que no tiene idioma para sentarlo en un idioma. Hay un lenguaje que no tiene señas. Hay un lenguaje que no se expresa por señales, ni por ruido, ni por sonidos, ni por ecos. Hay un lenguaje que se expresa en lo que Dios ha establecido entre la relación de un hombre hacia Él. Y en esta tarde eso es lo que queremos nosotros hablar un poco. ¿Por qué en el silencio de Dios está su palabra, está su dicho? Wow. ¿Por qué cuando Dios calla hay una palabra para ti, hay una palabra para mí, hay una palabra para aquella persona que está desesperado esperando voz de Dios, para esa persona que está esperando una respuesta de Dios, para esa persona que está esperando, anhelando ser guiado por el Espíritu Santo?
Entonces yo he aprendido, en el tiempo que tengo en el Evangelio, esa parte ahí me desesperaba antes, hasta que Dios me hizo entender, me hizo ver que Él sí habla en el silencio, que nosotros somos los que tenemos que estar atentos para escuchar su voz, porque cuando Él está hablando en el silencio, no le está hablando a los oídos. Cuando Él está hablando en el silencio, está hablando al corazón. Cuando en ese silencio de Dios que estamos buscando respuesta, no busquemos el fonema, porque no va a haber fonema, no va a haber ese estudio profundo del sonido. Tú no vas a percibir ruido que te diga por dónde viene Dios. Es algo que Dios habla a tu corazón en las manifestaciones que antes Él te ha dado, en los dichos que ya Él escribió, reveló. Entonces, en esa revelación, tú buscas información. Por eso dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia las obras de sus manos, porque el firmamento, hasta donde llega nuestra vista, hasta donde nos podemos parar y ver todo lo que hay, en un grado de 160 o 190 o 360, dependiendo de donde estemos, el nivel de donde estemos, vamos a ver que hay una palabra en su creación, que hay unos dichos en lo que Él ha creado, pero que hay también una información, una noticia que la trae el día, que está en el silencio de la noche. Por eso es que el día emite su sabiduría y una noche a otra noche también declara sabiduría. Si estamos apercibidos con todos los sentidos corporales, pero también con todos los sentidos espirituales, nosotros vamos a encontrar respuesta de Dios. Amén, así es. Y algo bien interesante, pastora, porque ¿cómo nosotros podemos decir encuentro respuesta en medio de un silencio, donde no hay sonido, donde quizás yo no encuentro dirección? Y sabe algo que me hace pensar, ¿cuál es una de las causas principales, una de las problemáticas que nos han llevado a tomar decisiones sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar ese mensaje que Él nos emite a través del silencio? Es porque nuestras emociones gritan. Amén. Mientras nuestras emociones gritan, callamos, hacemos que la voz de Dios se opaque. Usted sabe que incluso hasta falta de educación, cuando usted está hablando y alguien habla encima de esa voz y los ruidos se convierten en basuras alrededor para nuestros oídos, porque no hay una capacidad, nuestro cerebro lo que tiene es la capacidad de seleccionar información, seleccionar lo que hay alrededor. Así es. Hay mucho sonido en este momento, nosotros estamos escuchando muchos sonidos. Amén. Pero nuestro cerebro tomó la decisión de prestar atención. Yo le estoy prestando atención a la voz de la pastora. La pastora me está prestando atención a mí. Pero hay un sonido del agua en la pecera. Hay un sonido del aire. Hay un sonido que está emitiendo el movimiento de una silla. Lo que le estoy diciendo es que nuestra atención, hay una atención que es selectiva. Y yo creo que hay momentos que estamos tan angustiados, estamos tan desesperados, estamos tan introducidos dentro de nosotros mismos. Por eso que el salmista da una palabra clave y dice: pacientemente esperé a Jehová. Amén. Y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Yo lo que quiero hacerle entender a aquel que nos está escuchando es que el salmista dio una pauta clave. Él dijo pacientemente. Es como yo decir, tuvo un momento de un selash, un respiro, donde yo me senté, donde yo me analicé, donde yo me miré por dentro y comencé a calmarme. Nuestras emociones gritan y gritan muy fuerte y hacen un ruido que provocan en nosotros como las ovejas. Los historiadores extrabíblicos de la cultura hebrea hablan que las ovejas, cuando se dan un golpe, ese golpe emitido puede causarle una herida, y esa herida
puede provocar que las moscas vengan, depositen sus huevos, se conviertan en gusanos y haga que la lana se dañe o que esos insectos se entren en los oídos de la oveja y la oveja se vuelva loca. Wow. Y es donde la oveja comienza a golpear su cabeza porque siente que algo le camina dentro de la cabeza. Exacto, exacto. Se desespera y comienza a golpearse hasta el punto que la oveja, si el pastor no interviene, la oveja puede matarse ella misma. Exacto. ¿Cómo nosotros nos volvemos nuestro propio peligro? ¿Cómo nosotros somos una amenaza para el propósito de Dios en nuestra vida? Lo único que tenemos la capacidad de detener el propósito de Dios en nuestra vida somos nosotros. Amén. Porque Dios siempre quiere que nosotros estemos bien. Eso es así. Las tinieblas quieren destruirnos, desviarnos, y como saben que somos vulnerables a nuestras emociones, ataca por esa parte. Amén. ¿Qué hizo el salmista? Él dijo, unge mi cabeza con aceite, ahora yo quiero que tú me unjas. ¿Qué hacía el pastor? El salmista está tomando una ilustración, pastora, de un pastor. ¿Por qué? Porque él había pastoreado ovejas. Él sabía cómo tratar una oveja, él sabía el cuidado que se tenía con una oveja, y él tomó esta parte como referencia diciendo, así tú lo has hecho, porque aparte de ser pastor, él también se consideraba una oveja, y que Jehová su Dios era su pastor. Entonces él le estaba diciendo, ahora úngeme, porque mis emociones me están enloqueciendo. Gloria a Dios. Y yo no puedo escucharte, yo no puedo escuchar tu silencio me enloquece. Y hay gente que el silencio de Dios le está enloqueciendo y dice, no, yo voy a tomar tal decisión. Exactamente. ¿Tú sabes qué pasa, Madeline? El silencio de Dios tiene que ser reverenciado, tiene que ser respetado. Hay personas que comienzan a dar pataletas de desesperación cuando no oyen que la voz de Dios le habla. Dios está pidiendo, y yo diría que está exigiendo una reverencia, porque cuando hay más silencio, que tú no tienes bulla a tu alrededor, tus oídos pitan, tú oyes como un pito en los oídos. Entonces, cuando Dios pide que te detenga, que haga una pausa y que escuche el silencio, cuando tú escuchas el silencio, en una búsqueda de Dios desesperada, en una respuesta que tú necesitas, en un pronto auxilio, Dios te va a hablar. Pero no espere la voz de Dios con sonido, espérala con la manifestación de sus obras, porque muchas veces le pedimos cosas al Señor que no vienen en una palabra, que vienen en un hecho. Y el mismo Salmo está explicando aquí cómo los cielos están contando. Una cosa es testificar de algo. Cuando tú estás testificando de algo, tú le estás dando el tamaño del poderío. Tú le estás dando a dar a conocer a la otra persona qué dimensión, qué profundidad, qué anchura tiene a lo que tú te estás acercando. Entonces entendemos aquí, yo quiero, me gusta mucho enseñar la palabra, que las personas cristianas entiendan que el silencio de Dios no es para ir a correr, a buscar personas que te digan quizás lo que tú quieres oír. Hay cosas que no las queremos oír, pero buscamos a alguien, a veces nuestra autopena, nos manejamos con una autopena para que la otra persona entienda que estamos en una necesidad y nos pase la mano y nos diga palabras llana, liviana, suave, pero nosotros necesitamos ser golpeados, como tú decías, Madeline, por esas ovejas que se le ha metido el gusano. Óyeme bien, cuando nosotros estamos listos para escuchar el silencio de Dios, es cuando más reposados estamos. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Es que si a mí el día me va a hablar, en la noche me va a declarar cosas que yo no sé, el Espíritu Santo de Dios me está guiando a una justicia y a una verdad que es la que yo necesito en ese momento para aflorar o para ordenar o para quebrantar o para sacar o para liberar lo que me está haciendo la guerra, lo que me está haciendo la oposición. Nosotros no podemos alborotarnos ni desesperarnos, y abrimos la Biblia 1000 veces, porque muchas veces hay cristianos que están usando la Biblia como si fuera
una carta de, no estamos leyendo la baraja, como quiromancia, como lo que se lee en una taza, buscando una respuesta en sombra y dibujo. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios está hablando con nosotros. Tu interpretación en medio de ese silencio va a ser del mismo tamaño de tu necesidad. Por eso la reverencia y el respeto a la divinidad creadora, que es Dios, que es nuestro Padre Celestial, nos da a entender a nosotros que su silencio trae la respuesta. Que aunque Dios no nos haya dicho a esto o a lo otro, la manifestación del día me va diciendo a mí lo que yo tengo que hacer. Pero para eso, Madeline, de verdad que tú tienes que tener una íntima comunión con tu Padre, con tu amigo, con tu Dios. Y cuando nosotros tenemos esa íntima comunión, Dios viene ordenando. Yo cojo lápiz y papel en procesos que me ha tocado, que no escucho el consejo de Dios con estos oídos, pero lo escucho en mi corazón, porque Dios nos manda a nosotros a desmontar andamiaje que son las que impiden que nosotros podamos ver y escuchar la voz de Dios. Y Dios, cuando nosotros estamos dando tumbos como borrachos, Dios no nos habla. Cuando la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, oye, nos muestra su gloria, pero no la comparte con nadie. ¿Sabe por qué? Porque en los hechos que nosotros hacemos, buscando desesperado a qué asirnos, a un consejo, a qué asirnos, a una persona que nos dé una palabra, nosotros desplazamos a Dios. Cuando Dios está dando su mensaje a través de sus hechos, nosotros lo quitamos. Le decimos espérate y salimos huyendo para la falda de mamá, para la falda de papá, o buscamos el pastor, o buscamos fulano de tal. El caso no es que eso sea malo, es que estamos hablando de un principio bíblico que a mí me hace falta para poder crecer y que a ti te hace falta, que nos hace falta. Escuchar la voz de Dios es más que ver a un Dios que habla, es más que ver a un Dios que te va a revelar en situaciones difíciles. Yo he estado en situaciones donde he pasado meses que Dios no ha hablado a mi espíritu, no ha hablado con voz de profeta. No he sentido que se me revela de este logo, de este escrito de este logo. No he sentido que me llegue el rema de Dios. Es como si mi alma estuviera seca, estuviera en cementera. Pero cuando tú te desesperas necesitando esa voz de Dios en lo que tú crees que es un silencio, tú te quedas tranquilo, tú te quedas quieto, tú vas a reposar, tú te arrodillas y solamente balbucea alabanza a Dios. Dios es un caballero, Dios no te va a dejar, óyeme bien, Dios no te va a dejar a ti sin respuesta. Pero a veces pensamos que la respuesta viene en una palabra y viene en una obra. Wow. Viene en un prodigio. Viene en un milagro. Y yo quiero que las personas de estos últimos tiempos, nosotros somos la iglesia de la postrimería, la iglesia que va a ver el levantamiento, la iglesia que va a ser levantada a los cielos por el Espíritu Santo. Entonces yo necesito que tú mismo te garantice que el silencio de Dios para ti te faculta abrir tu conciencia, abrir tu corazón, abrir todo lo que tiene que ver con el área de conocimiento, y tú vas a ver a ese Dios que el mismo Salmo lo explica, lo vamos a ir explicando. ¿Por qué por toda la tierra salió su voz? Porque son sus obras que hablan por él. ¿Por qué se emite palabra al mundo? Porque ya Dios estableció lo que es la buena noticia de salvación en esta dispensación de la gracia. Y si la gracia está manifestada hasta que termine, hasta que se lleve a su iglesia, entonces me está hablando por lo que Él es, me está hablando por lo que Él hace, me está notificando su noticia día a día, aunque yo no escuche sonido, aunque yo no escuche ruido. Bendito sea el nombre de Dios. Tremendo, es así. A veces nosotros pensamos que la respuesta vendrá de un lado, y está ahí en nuestras narices la respuesta que Dios tiene para nosotros. Y esto se da a diario, pastora. Hay momentos donde nosotros estamos tan desesperados, y cuento esto de manera personal, vivido. Yo estaba desesperada por una respuesta de Dios y yo le decía, Señor,
contéstame, yo te estoy preguntando, yo tengo mucho hablándote acerca de esto, y el Señor en silencio. Y pasando cosas a mi alrededor que eran respuesta para mí. Y yo no quería admitirla porque estaba esperando una voz audible. Y más adelante, el Señor comenzó a permitir muchos escenarios. Y yo comenzaba a ver, yo digo, wow. Y cuando paso de ese proceso y entro en una calma, por eso le dije esa parte, nuestras emociones gritan y nos impiden escuchar el susurro de Dios que hay a través de las obras. Así es. Por mi desesperación, yo no podía ver la respuesta de Dios que estaba alrededor de mí. No podía ver el camino de la salida, porque a veces estamos como Agar. Estaba tan desesperada y la respuesta de ella estaba al lado. Había una fuente. Había una fuente, y yo sé que hay mucha gente que tiene fuentes alrededor y están gritándole a Dios para que comience a proveerle. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas veces Dios te está diciendo, yo soy tu proveedor, yo soy el Dios que te ve? Y hubo una respuesta que Agar tuvo que, ok, Sara, bendecimos la vida de esa mujer que dejó esa descendencia, claro está, pero Agar tuvo una experiencia directa con el ángel. Así es, así es. Sara era por intercesión de Abraham. Y no menciona la Biblia algo directamente personal, a pesar de que ella cargó la promesa. Pero esta mujer se le reveló y le dijo, yo soy el Dios que te ve. Entonces, esta experiencia, a pesar de eso, Agar entra en un estado de desesperación. Y esto nos habla, pastora, de que nosotros, a pesar de que recibimos respuesta de Dios, tenemos experiencias extraordinarias, la desesperación no hace olvidar lo que hemos vivido con Dios. Exactamente. Porque Agar inmediatamente dijo, separó al niño, no importa el Dios que me ve, yo no voy a ver que mi hijo muera. Bendito. Las promesas, si yo no sé qué es lo que tú estás aislando, estás apartando porque no quieres ver muerte, yo vengo a decirte, acuérdate de lo que el Señor te dijo allá atrás. Aleluya. Y recuerda que Él es el Dios que te ve. Y que hay respuestas que son materiales, que Dios no te va a decir nada, sino tú tienes los recursos, ya tú los recibiste. Cuando Dios hace silencio, es porque ya Él no entregó los recursos. Así es, eso es una victoria grande. Nosotros pensamos muchas veces, Madeline, porque todo el creyente, todo el cristiano, todo el que milita en estos caminos, ha pasado por ahí. Si no está pasando, ha pasado o va a pasar. Y esto lo que nos deja es una enseñanza, nos capacita para el próximo nivel en el que vamos a entrar, conociendo a Dios, manejándonos en sus obras, en sus manifestaciones, en sus hechos, en su gracia. Nos vas a dimensionar, pero Dios no dimensiona a personas que se sabe en la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Dios dimensiona a personas que tienen el oído para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Ese oído, el cual el Espíritu Santo anhela que esté atento, anhela que esté fijo, que esté buscando esa palabra de Dios. Óyeme bien, que no viene en idioma, no viene en castellano ni en inglés, viene en hechos que nosotros tenemos que percibirlo con los sentidos corporales y con los sentidos espirituales. Nosotros tenemos que saborear el silencio de Dios y tenemos que, delante de todo lo que nos rodea o en medio de todo lo que nos rodea, familiares, amistades, iglesias, sacar ese espacio y decir verdaderamente que yo necesito estar tranquilo, quieto, no cojo llamada porque aquí hay bloqueo, hay interferencia. Y cuando se mete la interferencia es cuando menos podemos escuchar ese leve susurro, ese leve silbido que hay que discernirlo en medio de la aflicción, que hay que discernirlo en medio de la persecución, de la opresión, de la ansiedad. Es ahí que se percibe el silencio de Dios hablando a nuestras emociones, a nuestra necesidad, a nuestra desesperación, a nuestro dolor. Pero cuando no hemos aprendido esto, entonces perdemos el tiempo buscando ruido, buscando, óyeme bien, ruido, noticia, buscando información, buscando argumento. Muchas veces me atrevo hasta a decir, buscando farándula,
buscando cruzacalle, letrero, buscando una forma, una respuesta a qué asirnos. Y Dios ahí no viene para hablar. Dios ahí guarda silencio, porque lo que está provocando es que tú tengas que poner atención, pero una atención reverente, una atención de fundamento, una atención de que tú sepas que ya está abierto el altar del pronto auxilio, que está abierto el altar del socorro, que está abierto el altar de la provisión, que ya por su llaga fuimos sanados, que Él fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca para defenderse. Entonces nosotros tenemos que entender hoy que el silencio de Dios trae una respuesta poderosa, una respuesta que abre el mar, una respuesta que nos da los cálculos que nosotros necesitamos, los números que nosotros necesitamos, el efectivo que nosotros necesitamos, los hijos que necesitamos, el ADN que necesitamos, el apellido que necesitamos, porque el que abre puerta es Él, el que la cierra es Él. Y la Biblia toma tiempo y espacio para decir que cuando Él la cierra, nadie la puede abrir, pero también que cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. No hay que haber cristiano turbado. El cristiano que está turbado es que todavía no conoce el silencio de Dios, no conoce que todavía, aunque no ha llegado a la barca, pero hay una garantía, hay una promesa. Y es por la promesa, eso es una forma de yo hablar, esa promesa, eso que Dios te dijo, no importa quién quiera eclipsarla, eso está ahí. Porque Dios no engaveta respuesta. Dios no la guarda. Dios la tiene asignada para un momento especial. Así que pongamos oído y estemos atentos a su silencio. Así es. El silencio de Dios te habla. El silencio de Dios te habla, pero solamente los sensibles en el espíritu pueden escucharlo. Amén. Solamente aquellas personas que pueden interpretar el silencio de Dios. Es como navegar en un río. Yo sé que cuando nosotros estamos navegando, nos dejamos o navegamos en contra de la corriente o nos dejamos llevar. Hay momentos donde nosotros no sabemos, nos cansamos. ¿Y sabe qué, pastora? Navegar en contra de la corriente, cuando estamos en una situación de apuro, nos cansa. Y al punto hay personas que han fallecido ahogadas por situaciones que han tenido, que han naufragado y todo eso, pero otros se han salvado simplemente porque se dejan llevar. Sí. Se dejan llevar. Entonces, este es un punto para que nosotros tomemos esto como referencia. El silencio de Dios es algo similar. El silencio de Dios es su corriente donde nosotros tenemos que decir qué tú quieres y dejarnos llevar. Aleluya. Ser que sé tú, Dios, en mi vida. Y a veces no queremos que el Espíritu Santo sea en plenitud en nuestra vida, porque hay sacrificios que tenemos que rendir. Amén. Por eso que Pablo habla de una ofrenda, de una adoración que remueve y que quizás para muchos sea hasta dolorosa. Y es la adoración donde nosotros somos el sacrificio. Un sacrificio vivo, un sacrificio racional, donde nosotros estamos diciendo, llévame a tu voluntad. Sí. Aunque tu voluntad no sea la mía. Exacto, exacto. ¿Usted sabe quién pudo experimentar el silencio de Dios y lo entendió como una respuesta? Abraham. Oiga, ¿por qué? Porque yo siempre me he preguntado, no sé si usted o el que está ahí escuchándonos, ¿cómo Abraham sabía que Dios iba a proveer un cordero? Exacto, ¿cómo él estaba seguro de eso? Tan seguro. Realmente no le puedo decir a profundidad en cuanto a esto, ¿qué pasó ahí? Muchos historiadores pueden sacar conclusiones en cuanto a esto, pero sin embargo, él le dice a los criados, espérennos ahí, subiremos, adoraremos y volveremos. ¡Wow! Tremendo. 3 puntos, o sea, yo voy a subir, voy a ir, yo me estoy deleitando en la voluntad de Dios. Así es,
Así es. Hay un silencio que es agudizante, es doloroso, está quebrantando el interior de Abraham. Un silencio que él tiene que mantenerlo también porque no le dijo a Sara. Exacto. No le dijo a los criados. Eso es un secreto entre él y Dios. Hay un silencio que él está guardando porque hay personas que conocen el silencio de Dios cuando han tenido secreto con el Padre. Eso es así, eso es así. Tú sabes que hace pocos días, preparando el mismo material, tuve que decirle a alguien, a una persona llegada a mí, algo. ¿Sabe qué pasa, Madeline? Que hay personas que desde que tú lo conociste, siempre han tenido un fruncido entre las cejas. Sí. Nunca han tenido la frente despejada. Hay una angustia interna que están acostumbrados a ello, que ya ellos no saben por qué tienen sus cejas fruncidas. Hay un amargo latente dentro de su boca, un amargo que les recoge todo el cielo de la boca y todo lo que, la lengua y todo. ¿Saben por qué? Porque no tienen un reposo en Dios. Dios no tiene que estarnos hablando todo el tiempo con respuesta a través de un cántico, a través de una alabanza. Dios lo hace y yo me gozo y yo me he gozado. Y yo siempre voy buscando que Dios me hable cada vez que voy a un servicio, cada vez que voy a un lugar. Yo quiero que Dios me hable a través de los niños, de los ancianos y de todo el mundo. Pero hay algo que va a pasar, que tiene que pasar, porque va a definir mi relación con Dios. El estatus que yo tengo en Dios lo define que cuando Él no me habla, cómo yo me comporto, cómo yo me mantengo, porque eso es lo que dice en quién yo he creído, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. En medio del gozo, del golgorio, de la bulla, todos vemos a Dios y gloria a Dios y aleluya. Pero cuando tú estás solo en un proceso, cuando tú estás solo pasando hambre, necesidad, escasez, enfermedad, y que tú crees que lo que son tus familiares a tu alrededor tienen que estar ahí dándote una respuesta, tienen que estar ahí ayudándote, tienen que estar ahí pasándote la mano, tienen que estar ahí llevándote la sopa. No necesariamente, porque cuando Dios quiere meterse para adentro y quiere descubrir tus entrañas, escudriñarla, entonces tú te vas a encontrar que mamá, papá, el tío, la abuela, el pastor, la pastora, el diácono, no van a estar ahí cuando tú lo necesites, porque las cosas no son así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas personas siempre están encogidos, siempre están cabizbajos, siempre están apalatrados, encorvados, porque entienden que ellos son lo que Dios ha puesto en las orillas, que no le va a hablar. Déjame decirte que Dios lo que único que quiere, Dios lo único que busca es que tú y yo estemos en el estandarte, estemos en la plataforma, estemos en el lugar parado de cuando Él va a hacer, que lo va a hacer por los dichos literal de su boca. Amén, gloria a Dios. Que lo va a hacer porque va a pasar un ruido enfrente tuyo, porque viene una nube, porque viene un humo, porque viene un fuego, porque viene un terremoto, porque viene un maremoto. Yo no sé. Lo que sí yo sé es que en una de esas manifestaciones tú vas a discernir el silencio de Dios, porque algo te ató a Dios, te unió a Dios, te fundió con Dios, y ese algo es el vínculo que te va a hacer a ti discernir los favores y su misericordia. David pasó por un momento terrible, pero entendió que en ese momento Jehová lo coronaba de favores, rescataba su vida del hoyo, lo rejuvenecía como el águila, hacía justicia con él como la luz del mediodía. Porque es que nosotros necesitamos conocer a Dios más de lo que percibimos a través de la Biblia. Esto es una guía de su verdad. Esta palabra que tenemos aquí, en este material, es una respuesta de Dios para mantenernos firmes. ¿A qué nosotros vamos? ¿Quiénes somos? ¿Quién nos llama? ¿Quién es Dios? Pero después de eso, nosotros necesitamos caminar por un tramo, por una trayectoria, vamos a decir así, donde nadie te va a poner señales, donde nadie te va a poner ubicaciones, ni te va a poner puente, ni te va a poner lazos. Oye, no te va a poner el paracaídas
Es que nosotros tenemos que saber que el silencio de Dios lo tenemos que buscar dentro de nosotros. Es dentro de nosotros que tenemos que buscar ese silencio. Y cuando buscamos el silencio dentro de nosotros mismos vamos a encontrar la respuesta. Gente que no son amigos de Dios, gente que están viendo a Dios como el colmadero de la esquina. Ay, Dios mío. Como el chino del supermercado de la esquina, como el pollero. Gente que están viendo a Dios como el empresario. Gente que están viendo a Dios como un familiar que tienen en el Banco Central o en la casa presidencial. Cuando yo veo a Dios como Él es, mi respuesta siempre estará en Él. Sea que Él se manifieste o que no se manifieste. Sea que guarde silencio o que no guarde silencio. Bendito sea el nombre de Dios. Es tiempo. Me gusta ver la manifestación del Espíritu Santo. La danza, el hablar en lengua, las profecías. Y nos gozamos porque para eso Dios lo dio a la iglesia, para que sea edificada la iglesia. Pero hay que sentarse a estudiar la palabra y encontrar qué hay detrás de cada palabra que fue inspirada por el Espíritu. Porque mucha gente se está durmiendo en el gozo, en el coro, en el apasionamiento de bulla y de gorgorio. A Dios hay que sentarse a estudiarlo, a entenderlo, a comprenderlo, porque Dios no deja a nadie que lo busque sin sabiduría. Y la sabiduría es que nos va a dar a nosotros el nivel de temerle, de respetarle, de reverenciarlo, aún él calle o no calle, hermana Madeline. Wow, tremendo. Yo sé que es así. Nosotros escuchar el silencio de Dios es difícil, pero solamente tenemos que callarnos internamente para dejar que su silencio nos hable y nos ministre y nosotros podamos obedecer a lo que Él dijo. Aleluya. Este contenido está tremendo, pastora. Yo sé que va a bendecir muchísimas vidas, que la gente va a entender que hay un Dios vivo de poder, alguien que puede transformar los corazones, puede levantar al caído, gloria a Jesús. Y yo sé que usted va a despertar. Y la desesperación que hay en medio de este silencio, su posición en medio del silencio de Dios va a determinar qué tanto tiempo usted conversó con Él. Amén, amén. Cuando Dios, imagínate, en 30 años he leído muchas veces este salmo, pero cuando vino a mí, vino su visitación para enfocarme acerca de que quiere que proyecte en aquellos jóvenes, en aquellas personas que, aunque sean ancianos, pero son jóvenes en el camino, me dio a entender que la respuesta está en su ley, que la respuesta está en su testimonio, que la respuesta está en su mandamiento, en sus preceptos, porque aquí lo dice en este salmo. ¿Qué es lo que pasa con la ley de Jehová? Dice que convierte el alma. La ley de Jehová convierte el alma, porque cuando tú conoces su ley, la establecida por Él, entonces tú comienzas a ser confrontado en el espíritu. Tú sabes qué obedecer y qué no obedecer, y qué cuesta el no obedecer a Dios. Y pudo haber Dios tratado contigo en el silencio de la noche. Te visitó Dios en tu espíritu y te habló sin emitir palabra ni ruido. Y cuando tú ves que dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando tú ves orgullo, arrogancia, altivez de personas que han conocido el testimonio de Dios, entonces esas personas no escucharon ese testimonio. Ese testimonio no le caló, no se le trasladó a su espíritu. Porque el que tiene temor de Dios, tiene a Dios viviendo dentro de su cuerpo, dentro de su templo. Amén. Dice aquí que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando conocemos su ordenanza, sus preceptos, la autoridad que la dictaminó, nosotros cuidamos el pie de que no pase el lindero. Si nos sentamos en un lugar, ponemos cuchillo en nuestra garganta. Si llegamos a un lugar, no tomamos el primer asiento. No sea que pasemos la vergüenza. O sea que Dios no está hablando con su precepto, con su ley, con su mandamiento. Y una parte que me gusta mucho que dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Una vez entra ese temor en ti,
Es difícil que tú lo cambies por otra cosa, porque el temor despliega como las olas del río y del mar, como las estelas, va desplegando un conocimiento en ti, en el cual tú dices, si hago esto, me falta esto. Tú comienzas a sumar y a restar lo que es en el espíritu el perder o el ganar. Y si somos sabios, no vamos a querer perder. Como hay personas cristianas, han hecho lazos o vínculos o negocios con personas inconversas, con personas que no tienen temor de Dios. Ah, pues se te pasó esa porque Dios ya dijo. Ya Dios dijo, no tiene que hablarte y decirte no haga negocio. ¿Qué dice la Biblia? Que no podemos hacer vínculos extraños, que no podemos hacer yugo desigual. Ah, bueno, pues si tú lo haces, pues tú sabes lo que va a venir. Entonces, la Biblia dice, los juicios de Jehová son verdad, justos todos. El consejo es para nosotros, para los amigos que nos puedan estar escuchando, que el silencio de Dios habla cuando nosotros conocemos el testimonio, su ley, sus preceptos, todo su mandamiento. Eso conjugado dentro de nuestra cabeza con nuestro espíritu comienza a ordenar los pasos. Y el día que Dios no te hable, la semana, el mes que Dios no te hable, con esto tú vives. Porque esto es más que un suero de vida. Esto es mismo Dios trasladado en el antes y el después de su eternidad. En el antes de nosotros y en el después, porque nosotros vivimos en un tiempo cronológico, pero Él vive en un tiempo cairo. Y ya lo que Dios te tenía que responder, te lo respondió desde dentro de su eternidad. Te los respondió. Así que busquemos ese silencio que habla. Asumamos lo que Él nos dice en ese silencio que nos habló. Y seremos mejores cristianos, seremos mejores creyentes. Lo que el enemigo quería hacer contigo o creía que iba a hacer contigo, no se le dieron sus planes. ¿Por qué? Porque el silencio de Dios te habló. Amén. Wow, tremendo. Bendito el silencio sea. de Dios habla. Pastora, Dios bendiga su vida, su congregación, todo Aleluya. lo que concierne a usted por esta poderosa palabra. Yo sé que muchas personas se han identificado con esta administración. Yo quiero que usted esté orando a favor de las vidas que nos escuchan, para que podamos escuchar y prestar atención al silencio de Dios. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, Creador del cielo y de la tierra, dueño de las lumbreras, de las estrellas, de la flor, de la fauna. Tú hablas, Señor. Y hay cientos, miles, millones de personas que están esperando una respuesta, que están esperando una dirección, que tú le digas qué hacer y cómo hacerlo. Yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que este mensaje le haya abierto el apetito, lo haya direccionado a buscar la lógica tuya, lo que tú haces para que nos conecte con esa profundidad de oír un silencio que no habla, de oír un silencio, aleluya, donde no se pueden percibir ruido, pero que lo que tú has manifestado habla más de mil maneras a cada uno de esas personas que están escuchando, en la deuda, en la enfermedad, en la persecución, en la cárcel. Tú estás haciendo obra ahora maravillosa. Tú estás desligando, tú estás cortando todo vínculo, todo cordón umbilical que ata a Egipto, que ata al mundo, que influencia, Señor, a todo el imperio antagónico. Tú estás quebrantando yugo, derribando vallados, Señor, y muros y antemuros, desviando la flecha, la lanza que viene para destruir, porque tú eres un Dios que en el silencio tú te haces magnífico, poderoso, portentoso, Jehová, Dios mío, Dios de los ejércitos. Que aquellas personas que están escuchando esta palabra ahora puedan testificar de tu grandeza, de tu magnificencia, Señor, que tú no desesperas a nadie, tú no haces que nadie se angustie, tú esperas pacientemente el momento preciso. Sea bendecido tu pueblo, sea bendecido todos esos oídos que están escuchando este mensaje y viéndolo por aquí. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Poderoso tiempo hemos vivido en este lugar y creemos fielmente de que la presencia de Dios estará completando la perfecta obra que ha empezado.
Recuerda que esto fue Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento de Conociendo el Mundo Espiritual. Te invitamos a que te suscribas. Estamos en todas las redes como Excelencia Cristiana TV. Así que búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Hazte parte de esta familia que crece día a día. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también la pastora Delga de Russo. Ustedes se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp en el 829-404-9555. Ahí estamos para servirle. Amén, amén, amén. Dios le bendiga muchísimo y le enviamos un abrazo desde aquí, desde casa.